Por eso tenemos que hablar de los compromisos que sirven también para afianzar, fortalecer nuestro movimiento. Que la gente sepa que no solo se va a votar por partidos, por los candidatos, también por un programa de transformación, que es muy importante, porque no es una elección como cualquier otra elección. No es a ver quién va a quedar, quién gana. Esta es una elección histórica, porque los mexicanos vamos a decidir sobre el destino de la nación. No va a venir la pregunta en la boleta, pero todos vamos a saber que al ir a votar vamos a estar decidiendo si queremos más de lo mismo o queremos un cambio verdadero. Es cambio sí o cambio no. Eso es lo que está de por medio. No es una elección, es la posibilidad de transformar a México. Y como siempre lo repito, han habido solo 3 transformaciones en la historia de nuestro país para ubicarnos bien en lo que queremos, en lo que estamos a punto de lograr. Una transformación fue el movimiento de independencia que encabezaron esos 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, porque como aquí se dijo, México fue por 300 años, por 3 siglos, una colonia de España, y el movimiento de independencia logró que México se convirtiera en un país libre y soberano. Esa fue una gran transformación. La segunda ocurrió 50 años después. Fue el movimiento de reforma que encabezó un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Y es importante recordar por qué fue ese movimiento. En ese entonces los conservadores, como ahora, se oponían a las reformas, a los cambios, y ya cuando estaban perdidos política, militarmente, acudieron al extranjero, trajeron a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Pero aquí en Puebla y en todo el país se organizó una resistencia que duró más de 3 años, y por la perseverancia de Juárez, de los liberales, se logró restaurar la república. Se consiguió la segunda independencia de México porque se expulsó a los extranjeros. Esa fue otra transformación muy importante. Primero, porque nos liberamos de España. Y la segunda transformación fue liberarnos de Francia y de su poder militar. La tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador, llegó a la presidencia con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años en la presidencia. Y también como ahora, porque desgraciadamente la historia se repite,
entregó los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a extranjeros, y se esclavizó al pueblo, se cancelaron las libertades. Por eso fue ese movimiento revolucionario de 1910, encabezado por un hombre bueno que dio su vida por la democracia, un apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, secundado también por hombres con principios, con mística, hombres llenos de amor, como los hermanos Cerdán, como los hermanos Flores Magón, como Villa, como Zapata, como el general Lázaro Cárdenas del Río. De modo que han habido esas tres transformaciones cuando se ha necesitado, y nosotros vamos a llevar a cabo entre todos, de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación de la vida pública de México. Y la cita que tenemos con la historia es el 1 de julio. Estamos a menos de 5 meses. Nos está tocando vivir tiempos interesantes. No tenemos por qué quejarnos. Hay veces que pasan los años, las décadas, los siglos, y no se mueve nada. Todo sigue igual. Y nosotros estamos ahora en la cresta de una ola de transformación. Y es por nosotros, por nuestra generación, y sobre todo por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Ya nosotros vamos de salida. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones si no luchamos para terminar con este régimen corrupto de injusticias y de privilegios? De modo que vamos para adelante, vamos entre todos, desde abajo, a hacer historia. La patria es primero. Algunas cosas sí tenemos que preocuparnos por otras, pero por ejemplo, quítense cualquier preocupación si la tienen o si dudan de que yo vaya a fallarles. Quítense esa preocupación. Yo tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Que no les preocupe. Además, miren cómo me reciben, cómo me quieren, como yo les quiero a ustedes. No puedo yo traicionar al pueblo. Sé muy bien cuál es mi responsabilidad histórica. Se los puedo decir. Los presidentes de México, desde Guadalupe Victoria hasta el actual, han habido muchos presidentes, vamos a decir, mediocres, grises, y han habido presidentes muy malos y presidentes muy buenos. Sé muy bien lo que han hecho todos, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, de 1824 a 1828,
hasta el actual. Y no voy a ser un mal presidente, no voy a ser como Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio a los estadounidenses. No voy a ser como Porfirio Díaz, del que ya hablé, que se convirtió en un dictador. No voy a ser mucho menos como el chacal Victoriano Huerta, que asesinó a Madero. No voy a ser como el padre de la desigualdad moderna, Carlos Salinas de Gortari. Algún día se va a aclarar, porque todavía hay confusión, y se va a saber de que los males que nos aquejan comenzaron desde el gobierno de Salinas, porque él produjo esta monstruosa desigualdad económica y social que estamos padeciendo, porque él fue el que entregó, inició con la llamada política económica neoliberal y entregó los bienes del pueblo y de la nación a sus allegados, y es el que causó el empobrecimiento masivo del pueblo de México, y por eso se desató la inseguridad y la violencia. No voy a ser como Felipe Calderón, que se robó la presidencia y para legitimarse le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, declara la guerra al narcotráfico y convierte a nuestro país en un cementerio. Y no voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto. ¿Cómo quiero pasar esto? Como Juárez, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y lo vamos a poder constatar, porque vamos a gobernar todos y vamos a poder evaluar los resultados. Me atengo a los hechos, vamos a cumplir todos los compromisos y les presento así de manera resumida el plan. ¿Qué es lo primero? Si me apuran y me dicen, a ver, diga rápido, usted que no habla de corrido, pero apúrese y diga rápido lo que va a hacer en el tiempo que tarde parado en un solo pie. ¿Qué es lo que va a hacer? Acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y pueden decir, es demasiado breve eso, es muy superficial, muy simplista. Pues eso es lo más importante. Como se dice coloquialmente, eso es lo mero principal, porque ese es el principal problema de México. Si acabamos con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento de México. Esta es la revolución pacífica que vamos a llevar a cabo entre todos. Está demostrado en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Nos han hecho creer muchas cosas, nos han hecho creer de que la corrupción se da en todo el mundo. No, hay países donde no hay corrupción: Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda. Y en esos países, y se puede probar, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. En esos países la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Están hasta destruyendo a la clase media, nada más quedan los de mero arriba, y en la base del cerro, de la pirámide, millones de pobres.
Por eso los grandes y graves problemas nacionales, por esa monstruosa desigualdad. Ya se cumplieron 200 años que Morelos planteó en su célebre documento Los sentimientos de la nación que había que moderar la indigencia y la opulencia, que tenía que haber igualdad, y ahora hay más desigualdad que entonces y más pobreza. Por eso tenemos que enfrentar el problema principal, repito, de la corrupción. Es mucho lo que se roban, porque también nos han hecho creer que el ladrón pues es el que se roba una bicicleta, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba un caballo, una gallina, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad, y ese es el peor de los males. Por eso tenemos que acabar con la corrupción. Es mucho, mucho lo que se roban. Aquí son mordidas, arriba son tarascadas. Las tranzas más grandes, porque no puedo decirlo de otra manera porque me llevaría mucho tiempo. Los actos de corrupción más grandes, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público, todos llevan el visto bueno del presidente de la República. Eso ya hay que asimilarlo. Todos los negocios que tienen que ver con corrupción en Puebla los autoriza, le da el visto bueno el gobernador, y todos los negocios jugosos, todas las grandes tranzas que se hacen a nivel nacional llevan el visto bueno del presidente. No es que no saben, es que nos engañan, es que ellos tienen buenas intenciones pero están rodeados de malos colaboradores. Nada, es la cabeza, y es mucho lo que se roban arriba, muchísimo. Nada más pensemos que el presupuesto es de 5.300.000.000.000. Para empezar, es extraño, es raro que no lo sepamos. ¿Cómo no va a saber el pueblo de cuánto es su dinero? La función principal de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto, y ni el 1% de los mexicanos sabe de cuánto es el presupuesto, porque no les conviene que se sepa. Bueno, este año está autorizado un presupuesto, dinero de todos, 5.300.000.000.000. Dice el Banco Mundial, y hay los documentos, que se roban los políticos corruptos del país el 20% del presupuesto. ¿Cuánto es el 20%? 1 billón es lo que se roba cada año los políticos corruptos. Para dimensionar lo que esto significa, Puebla tiene un presupuesto anual de 80.000 millones. 1 billón son 12 años del presupuesto de Puebla, 2 sexenios del presupuesto de Puebla, lo que se roban cada año los políticos corruptos en el país. Yo hasta en este asunto sí podría ser tachado de moderado, de conservador, porque calculo que es la mitad, no el 20%, sino el 10%. Así lo escribí en mi último libro, y esas son las cuentas que estoy haciendo para el futuro. Pero de todas maneras, aunque sea el 10%, son 500.000 millones al año. Estamos hablando de 6 años el presupuesto de Puebla. 500.000 millones. No hay ninguna banda. ¿Cómo nos tienen ahora con lo del huachicol para arriba y huachicol para abajo? Acabo de estar antier en Palmar de Bravo. Ya estigmatizaron a la población de Palmar de Bravo, ya satanizaron a esa población, ya la desacreditaron por completo. ¿Cómo se habla nada
del huachicol abajo. ¿Y por qué no se habla del huachicol de arriba? De los huachicoleros de arriba. $500,000 millones. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho. Estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vean las notas rojas de los periódicos. Puro ladronzuelo. No llegan ni a carterista en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Por eso tenemos que acabar con la corrupción y no solo nos vamos a fortalecer moralmente, porque imagínense la fuerza que vamos a adquirir. México va a tener mucha fuerza porque vamos a tener autoridad moral, y esa autoridad moral nos va a dar autoridad política, que ahora no se tiene. Por eso Donald Trump no actúa con soberbia y cada vez que quiere le levanta la voz, le grita por el teléfono a Peña Nieto. ¿Por qué? Porque seguramente lo tienen chantajeado con algún expediente. A mí no me va a levantar la voz, yo no soy Peña. Vamos a tener autoridad moral. Vamos a tener autoridad política. Vamos a cambiar la imagen de nuestro país en el mundo. Y no solo eso, vamos a contar con presupuesto. Imagínense, si evitamos que se roben esos $500,000 millones, no va a haber necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. Con eso vamos a financiar el desarrollo de México. Y les digo, porque es un compromiso, no va a aumentar, no van a aumentar los impuestos en los 6 años, no va a aumentar el IVA, ni se va a cobrar IVA en medicamentos, en alimentos, como lo han pretendido estos corruptos neoliberales. No va a aumentar el impuesto sobre la renta, el impuesto que se cobra al comercio, a las empresas, y ya no van a haber gasolinazos, se los garantizo. No va a hacer falta, porque vamos a ahorrar, vamos a contar con esos $500,000 millones de pesos y vamos a reunir otra cantidad, otro tanto, similar, porque también vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Va a haber un plan de austeridad republicana. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ahora son unos abusivos. Están ganando los ministros de la Corte, solo por poner un ejemplo, 650,000 pesos mensuales. No hacen nada en beneficio del pueblo. ¿Qué saben ustedes que haya resuelto la Suprema Corte de Justicia en beneficio de los mexicanos? Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder, porque como el gobierno está secuestrado por la mafia del poder, para que actúen por consigna, los altos funcionarios públicos les pagan muy bien, los tienen maiciados. ¿De dónde viene esto de el maiceo? Es una práctica que creó Porfirio Díaz, precisamente cuando en su largo gobierno aparecían opositores, que alguien lo criticaba, decía, ese gallo quiere maíz, y maiceaban al gallo, dejaba de cantar el gallo. Pues es lo mismo, tienen bien maiciados a los altos funcionarios públicos para que actúen por consigna.
Entonces todo eso se va a terminar. Ya no van a haber esos sueldos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros. Miren, cómo no me va a dar gusto decirlo, lo vengo planteando desde hace mucho tiempo y hace 2 días ya lo retomó MIT. Ya dio a conocer MIT que él va a aumentar los sueldos de los maestros. Algo ya logramos. ¿No les parece? Falta que diga que también va a aumentar el sueldo de las enfermeras. Van a aumentar los sueldos de los médicos. Que copien bien. Que van a aumentar los sueldos de los policías. Que están mal pagados. Que no tienen servicios, que no tienen prestaciones. Va a aumentar el sueldo de los soldados, de los marinos. Y no estemos viendo con desconfianza al ejército, a los soldados. El soldado es pueblo uniformado. Y ya para que les quede claro, 2 cosas. Una, que el próximo comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, nunca va a dar la orden al ejército para reprimir al pueblo de México. Y lo otro, que aquí les quede claro, los soldados están con nosotros, van a votar por nosotros. ¿Por qué se los digo? Porque yo soy andariego, ¿no? Ando por todo el país. Todos los retenes que paso, ahí está la solidaridad. Y me tratan con mucho respeto. Los soldados. Y vamos a aumentar los sueldos de los trabajadores. Y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Es un plan que se va a implementar. Vamos a tener presupuesto porque vamos a acabar con todos los privilegios. Me llevaría aquí mucho tiempo explicarles, pero, por ejemplo, ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se asignó en el presupuesto de este año para pagar la atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 6.000 millones de pesos. Se hacen, sí, que vayan al ISSSTE, al seguro o al seguro popular, que ni es seguro ni es popular, porque no hay medicinas. Bueno, se hacen, y lo puedo probar, yo no digo mentiras, se hacen cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Eso se va a terminar. No va a haber atención privada. ¿Por qué no digo yo esto? ¿Por qué puedo hablar así? Fui jefe de gobierno. Bueno, llegué a la jefatura de gobierno y había también atención médica privada en el gobierno de la Ciudad de México y lo cancelé. Tengo autoridad moral para decir, no es lo mismo. ¿Por qué digo voy a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos? Porque llegué al gobierno de la ciudad y bajé los sueldos. ¿Y por qué digo no va a haber gastos superfluos? ¿Por qué no van a haber lujos? En el tiempo que yo fui jefe de gobierno, no se compró un vehículo nuevo para los funcionarios. Un solo vehículo nuevo. Nunca salí al extranjero. Ahorramos muchísimo dinero. Y por esa autoridad moral es que les puedo decir también, se van a cancelar las pensiones a los expresidentes. Si yo hubiese aceptado una pensión después de que salí del gobierno, no podía yo hablar, no tendría yo autoridad. Es decir, tú que hablas me hubiesen sacado y tú cobraste, además, tu caja de ahorro de retiro, nada de eso.
hemos actuado siempre de manera consecuente. Por eso les digo, no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas. No le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo. No le vamos a dar 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón. Y ya no le vamos a dar a Fox los 5 millones mensuales de pensión. No le hace que esté alebrestado diciendo que va a utilizar todas sus mañas para que no triunfemos. No le hace que me diga loquitos, loquito, lo que quiera. ¿Qué le mando a decir a Fox desde San Andrés Cholula? Que se apure. Ninguna grosería, nada más que se apure, que agarre la matraca, que ayude a Naya, que ayude a mí, porque vamos a ganar. ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Cómo estará? Hoy se dio a conocer una encuesta en Periódico Financiero. Vamos 11 puntos arriba del segundo lugar. 11 puntos. Y 16 puntos arriba del tercer lugar. Entonces, que se apure Fox. Y no es venganza, es justicia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ustedes saben que ni me va a costar trabajo quitar las pensiones, porque no está lo de la pensión a los expresidentes en ninguna ley. No está en la Constitución, no hay ninguna ley que establezca que hay que entregar la pensión a los expresidentes. Es un acuerdo pinchurriento. Ya lo dije. Que firma el que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con la pensión.